Con agrado me permito presentarles el informe de rendición de cuentas del primer año de gestión como gerente de Fertilizantes Colombianos S.A. Es un recuento en el pasado, presente y futuro de la compañía. A manera de información introductoria, vale la pena para contextualizar no solamente a los trabajadores, extrabajadores, sino a toda la opinión pública y grupos de interés de Fertilizantes Colombianos, lo que ha sido toda la tradición histórica de la compañía, que data de los años de 1952, cuando se denominaba la industria colombiana de fertilizantes. Ahí fue el verdadero nacimiento de lo que hoy conocemos como Ferticol, un proyecto que arrancó en 1952, pero que solamente entró en funcionamiento en 1963 como consecuencia precisamente de problemas financieros. El diseño técnico de toda la factoría se contrató con una firma italiana que se denominaba Società Montecatini, con una capacidad de diseño limitada, por cuanto este era un proyecto experimental que así terminó siendo a lo largo de los años. El proyecto arrancó en 1963, pero 2 años después, en 1965, como consecuencia de problemas técnicos, sumado a la dificultad financiera, tuvo que cerrar operaciones. Ahí fue entonces cuando se empezó a la transformación de estos inicios, que era la industria colombiana de fertilizantes, para dar paso a Fertilizantes Colombianos S.A. Una actividad que se dio el 3 de marzo de 1966. Ahí arrancó el proceso formal de Fertilizantes Colombianos. Posteriormente, entra como operador la empresa petroquímica del Atlántico, a quien se le encargó la posibilidad de tener durante 3 años la explotación de la factoría, sobre la base de poder construir por parte de ellos una planta de amoníaco y con su explotación retornar la inversión, y luego que este proyecto pasara a manos de Fertilizantes Colombianos. Pues bien, este proyecto finalmente también tuvo dificultades técnicas, operativas y financieras, y en 1969 retornó nuevamente al manejo administrativo de Ferticol. Posteriormente se hicieron diferentes proyectos de ensanche de la compañía. Una docena de ellos se proyectaron específicamente por la consultoría contratada directamente por parte del gobierno nacional a través de una firma especializada, la Tennessee Valley Authority, quienes definieron la necesidad de realizar una serie de ampliaciones en el complejo petroquímico, sugerencias de las que nacieron una docena de proyectos de ampliación, y como consecuencia no se aprobó ninguno de ellos. Posteriormente, en 1971 se dio la primera reestructuración de Ferticol. Ferticol no entró en reestructuración administrativa con la ley 550 como comúnmente se conoce. Ya en 1971 debió realizarse la primera reestructuración administrativa autorizada por el COMPES de la época, y donde se emitieron unos documentos de deuda por una suma de 144 millones de pesos a 15 años, con el propósito de inyectar recursos frescos para sobrellevar las dificultades financieras que tenía la compañía. Y también sujeto a esta reestructuración nació un contrato con Ecopetrol que se denominó el contrato maestro, para suministrarle por parte de Ferticol a la refinería 45 millones de kilovatios año durante 15 años. En este periodo tuvo una relativa condición estable la operación y las finanzas de la compañía, pero luego en el año de 1993, a raíz de lo que fue la reorganización de todo el ordenamiento territorial de Barranca Bermeja y la aprobación de un acuerdo municipal, se obligó a la construcción de un gasoducto, un nuevo gasoducto para Ferticol, que inicialmente tenía un proyecto a ser realizado en 12 meses y demoró 18 meses, y que fue también el comienzo de la debacle
de la compañía, porque no se suspendieron contratos de trabajo y todo el acumulado administrativo y financiero se llevó a lo que eran las actividades financieras de Ferticol. Luego, esa crisis económica se incrementó al punto que en el año de 1999 la junta directiva de la época autorizó en pleno lo que sería la venta de los activos improductivos de la compañía, y por medio del cual se dio la venta del barrio Yariguíes. Esto ascendió a una negociación por 7.135 millones de pesos en un barrio ubicado dentro de las instalaciones de la refinería de Ecopetrol, y de donde se inyectaron recursos para el pago del gasoducto y otras actividades de la compañía. Posteriormente, con las circunstancias de índole financiero, Ferticol tuvo que entrar en ley 550, en proceso de reestructuración. Entró en la segunda reestructuración que se dio desde el 1 de agosto del año 2003. En el año 2003 también, y en el año 2006, Ecopetrol hizo el proceso de entrega de Ferticol primero a la Universidad de La Paz y luego a la Gobernación de Santander, mediante convenio interadministrativo, figura que fue luego cuestionada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y estos procesos de reestructuración, el segundo que se hizo en el marco de la ley 550, fue prorrogado en 3 ocasiones, hasta cuando se dio el proceso de la aprobación de la liquidación a través de una asamblea de acreedores el 4 de abril del 2019, cuando los trabajadores que actuaban como acreedores de la compañía decidieron no prorrogar el acuerdo de reestructuración, con lo cual se ordenó por parte de las supersociedades el inicio del proceso de liquidación de Ferticol. Con este marco y con esta orden que se dio por parte de las supersociedades, también se definió el marco jurídico por medio del cual se tiene que adelantar el proceso de liquidación de la compañía. Se hicieron algunas consultas a las supersociedades, entre otras, para evaluar la posibilidad de reiniciar un nuevo proceso de reestructuración, a lo cual se definió por parte de la superintendencia que el único camino que existía era necesariamente el de la liquidación, y que esta liquidación se tenía que hacer en el marco del decreto 254 de 2000 y la ley 1105 del 2006. Pues bien, a partir de ahí se dio todo un tránsito que pasó por aprobación de la asamblea de socios de Ferticol el 24 de mayo. La Gobernación de Santander en esa época también presentó 2 proyectos de ordenanza que no fueron aprobados, no hicieron tránsito al seno de la asamblea del departamento, y en el mes de septiembre del 2019 también se hizo la inauguración de una planta de energía con base en un proyecto que suministraba a Ferticol el gas que adquiría de Ecopetrol, proyecto que a la postre también resultara fallido, y que se realizó todo ello en el periodo del doctor Didier Tavera como gobernador del departamento. Significa no solamente para Barrancabermeja, sino para el país, primero, generar empleo, poder mostrar que era viable la reactivación de esta empresa. Lo que se ha querido es volver al principio, volver a lo que la historia daba la razón, generar energía para reactivar la planta de fertilizantes en la producción de abonos nitrogenados y demás, que es lo que se requiere. Este es un proyecto que se configuró hace casi 2 años. Es un proyecto estructurado con 13 máquinas de 1.5 megas, que en total nos va a dar cerca de 18 megas. Posteriormente se hizo una evaluación también por parte de la Gobernación de Santander en el año 2020 al seno de la Asamblea de Socios, y se definió continuar con el proceso de liquidación tal cual lo ordenado. Y de manera reciente
el 24 de febrero del presente año, del 2021, el Tribunal Administrativo de Santander falló en segunda instancia una tutela impetrada por un trabajador que argumentaba la violación de sus derechos constitucionales por el no pago de sus acreencias laborales y la condición calamitosa que estaba viviendo este trabajador, que es similar a la del resto de los trabajadores. Pues con esto lo que se puede decir también, para ir aclarando algunos mitos que se han convertido en verdades, que no son ciertos, por supuesto, es que no es cierto que Mauricio Aguilar ordenó la liquidación de Ferticol. La liquidación de Ferticol se inició en el gobierno del doctor Didier Tavera, fue aprobada, ordenada por la Super Sociedades y también aprobada por la Asamblea de Socios el 24 de mayo del 2019, en pleno periodo del doctor Tavera, pues debido a toda la situación que estaba viviendo la compañía. A manera también de ilustrar sobre la composición accionaria de Ferticol, no hay que perder de vista que el 99.7% de la composición accionaria de Ferticol es pública. Los dueños del sector público son, en su orden, el Departamento de Santander con el 80.40% de las acciones, la Universidad de La Paz con el 19.35% y la Universidad Industrial de Santander con el 0.05%. Sumado todo, quiere decir que el 99.7% corresponde a una participación pública de esta compañía. El esquema de procesos de la empresa es de una línea de producción de los nitratos, entre ellas nitrato de amonio, nitrato de calcio, y una línea de producción de urea, en donde las materias primas que se utilizan es gas que se toma de la atmósfera, agua que se tomaba de la Ciénaga San Silvestre y el gas que se le compraba a Ecopetrol. El uso que se le da a los abonos nitrogenados en términos generales corresponde a los diferentes pisos térmicos donde se desarrolla la agricultura en Colombia. Y la situación actual, ya para adentrarnos sobre lo que fue el estado en que recibimos y en el que se encuentra Ferticol, podemos resumirlo puntualmente de la siguiente manera. La situación actual de Ferticol es una empresa totalmente apagada desde febrero del 2017. Segundo, una empresa con el incumplimiento del acuerdo aprobado por la Asamblea de Acreedores en abril del 2019. Una empresa con orden de liquidación por parte de las supersociedades a raíz de la declaratoria del incumplimiento del acuerdo. Una empresa donde los accionistas ya aprobaron desde mayo del 2019 la liquidación de la compañía. Una empresa que además se encuentra en causal de disolución por un patrimonio negativo al tenor del artículo 457 del Código de Comercio y la Ley 2069 del año 2020. Sexto, una empresa con orden judicial de liquidación por parte del Tribunal Administrativo de Santander. Adicionalmente, una empresa que genera multas diarias por demora en los pagos de las acreencias laborales, tal cual lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y normas afines. Adicionalmente, una empresa a la que se le desmanteló la línea de captación de agua, que es una de las materias primas fundamentales para la operación industrial, pero además también donde se desmantelaron por robos y diferentes actuaciones negativas la afectación a plantas y equipos, lo que generó la pérdida de lazos de control de las variables críticas del funcionamiento de la compañía. Adicionalmente, con todo lo vandalizado a que fue sometida la planta, se llevó a la imposibilidad de la reactivación operacional de Ferticol. Además, es una empresa totalmente demandada, embargada e hipotecada y con un crecimiento acelerado, desbordado e incontrolado de las invasiones. Esa es la situación actual de Ferticol en resumen. En el detalle podemos decir que
Este gobierno de Mauricio Aguilar como gobernador del departamento y lo que ha sido también mi gestión como gerente general de la compañía, tuvimos como novedades que recibimos una empresa en la parte financiera y contable sin estados financieros desde el año 2017. Desde el año 2018 no hubo ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, pero adicionalmente se hicieron compromisos contractuales sin certificado de disponibilidad presupuestal, sin registro presupuestal. No existe en la empresa expedientes organizados de la contratación llevada a cabo desde el año 2017. Se hicieron contratos de vigencia futuras sin la debida autorización. Incluso se llegaron a hacer contratos verbales que fueron pagados en contravía de la normatividad establecida para la contratación de empresas como Fertilizantes Colombianos. Se vendieron incluso elementos clasificados como chatarra cuyos recursos nunca entraron a la contabilidad de la compañía, y una vez se paralizaron las actividades desde febrero del 2017, no fueron suspendidos los contratos de trabajo, lo que significa que todo lo que son multas y sanciones sobre el tema laboral continúa registrando un impacto a las finanzas de Ferticol. Pero complementariamente también a toda esta situación expuesta, hay que decir que no se cumplieron con las exigencias legales de diligenciamiento y reporte de la información a las plataformas o sistemas de información de los órganos de control. Aparte de ello, de una manera específica se afectó todo el aparato productivo de la compañía en registros de imágenes, en soportes técnicos, en evaluaciones de diferente orden. Queda claro que durante los 4 años de inactividad y abandono de Ferticol se ha llevado a que la factoría esté en una etapa irrecuperable. ¿Pero qué pasó? Es la pregunta que se pueden hacer todas las personas. La situación de Ferticol, como respuesta a ello, vale decir que es la sumatoria de diferentes actuaciones que se vivieron en la compañía. Una primera de ellas, Ecopetrol, como primer socio mayoritario que terminó abandonando la compañía. 2, los órganos directivos que fueron permisivos. 3, un comité de vigilancia que no cumplió las tareas que le correspondía por ley. 4, administraciones desacertadas que con sus actuaciones contribuyeron al cierre de la empresa. 5, una administración departamental que recibió una empresa funcionando con muchas posibilidades de crecer a futuro, pero que terminó entregando un cadáver. 6, una supersociedades laxa y evasiva. 7, un sindicato que dio un mal ejemplo frente a las reclamaciones a la empresa y que terminaron desagrando financieramente la compañía. 8, los trabajadores que entre la necesidad y la situación que estaban viviendo terminaron contribuyendo al desangre de la empresa. 9, un Ministerio del Trabajo que vale la pena preguntarnos si se extralimitó en sus actuaciones, específicamente en cuanto a las conciliaciones que se llevaron a cabo en la empresa y que terminaron generando un alto impacto fiscal para Ferticol. Y 10, una fiducia que puede también evaluarse hasta dónde tuvo responsabilidad como actuación permisiva de lo que aconteció en Fertilizantes Colombianos. Para empezar a hablar de cada uno de estos aspectos, quiero referirme al tema de Ecopetrol, una empresa que creó a Ferticol, que la direccionó durante la mayor parte de su existencia y que luego, cuando empezaron a identificarse y acentuarse todos los procesos financieros, fue quien terminó aprobando a través de su junta directiva la venta de activos improductivos y que se tradujo en la venta del barrio Yariguíes, que era la joya de la corona de los activos de Ferticol, el 7 de junio del año 2000 por un costo de 7.135 millones de pesos, pero donde se descapitalizó el patrimonio, se generó un lucro cesante y no hubo responsables ante las autoridades. Adicionalmente, un hecho histórico referido a Ecopetrol es haber trasladado
el dominio de la empresa al sector público mediante convenios interadministrativos en el año 2013 y en el año 2006, primero a través de la Universidad de La Paz y luego a través de la Gobernación de Santander, pero procedimiento que fue cuestionado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en un pronunciamiento emitido el 8 de agosto del año 2011, donde de una manera clara precisa que estas actuaciones fueron irregulares por cuanto debió haber hecho tránsito a través de la Asamblea del Departamento. Otro hecho histórico referido a Ecopetrol es que una vez se dio en el año 2016 sobre todo lo que fue el plan de salvamento de la compañía, participaron todas las fuerzas vivas en un ejercicio de liderazgo colectivo que se desarrolló en Barrancabermeja denominado Gran Acuerdo Social, y donde todos firmaron un plan de salvamento para Ferticol, entre ellos el gobernador, el alcalde, el obispo, el programa de paz y desarrollo, el consejo municipal, los gremios, y solo, de manera extraña, dejó de firmar este plan de salvamento de Ferticol el presidente de Ecopetrol, ingeniero Javier Gutiérrez Pemberti. Y aparte, como un hecho histórico adicional, cuando se tenía un contrato de gas vigente hasta el año 2025, Ecopetrol decidió suspender el suministro de gas que dio origen a una planta de generación en una alianza estratégica público-privada entre Ferticol y unos inversionistas nacionales e internacionales, proyecto que a la postre terminó fracasando por el no suministro de gas. Esto en cuanto a los temas atinentes a Ecopetrol, pero además también la responsabilidad tiene que ver con los órganos directivos que fueron permisivos, entre ellos la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, donde estatutariamente y legalmente tenían unas responsabilidades que claramente no se cumplieron en el control de lo acontecido en Ferticol. Adicionalmente, un comité de vigilancia que estatutariamente también y por ley debió cumplir con mayor rigor el cumplimiento de todas las actividades de la empresa, y que precisamente por estas circunstancias, tanto los miembros de Junta Directiva como del Comité de Vigilancia están siendo incursos en investigación por parte de la Contraloría General de Santander, que auditó estas situaciones y las calificó como irregulares. Aparte de ello, vale la pena decir también que, aclarando las mentiras que han hecho carrera como verdad, que lo que pasó en Ferticol, algunos dicen se hizo de espalda a los trabajadores. No es cierto, porque los trabajadores hacían parte del comité de vigilancia y no ejercieron su función, y ahora reclaman lo que no exigieron como órgano de control. La Contraloría ordenó en consecuencia investigar a sus integrantes, pero queda claro que lo que sucedió allá fue con conocimiento de los voceros de los trabajadores de fertilizantes colombianos. En cuarto lugar, por supuesto que hay responsabilidad de las administraciones desacertadas de Ferticol que contribuyeron a su cierre. Hubo situaciones como en 8 oportunidades el no pago de gas, por lo cual colapsó toda la producción de la compañía, porque al no tener el suministro del gas como insumo para la generación eléctrica, se apagaba la generación en Ferticol y en consecuencia se apagaba todo el complejo. En 8 ocasiones en un año sucedió esta situación por no pagar el gas, pero adicionalmente también por unas malas políticas de comercialización. Durante un año se realizaron 19 paradas por altos inventarios, que es una mala política administrativa. Y desde el 2016 empezó el caos con apagadas de plantas, parálisis total, protestas, robos, invasiones, caos y lo que ya todos conocemos que condujo al tema de la liquidación de Ferticol. Los días inactivos solamente en un año alcanzaron un año de 365 días. Operacionalmente estamos diciendo que tuvo pérdidas de 331 días. Aparte de eso, hubo estas administraciones que contribuyeron al cierre de la compañía, avalaron pagos
que hoy día estamos reclamando en favor de los intereses de Ferticol, como por ejemplo el doble reconocimiento y cobro de facturas por transporte de personal por una cifra que ascendió a 750 millones de pesos. 2 veces se reconoció este pago, lo que significa que ahí necesariamente se tienen que ejercer las acciones que estamos haciendo de defender los intereses de la empresa, o el hecho de que un exgerente a quien por 9 meses y 20 días de trabajo en Ferticol su liquidación ascendía a 33 millones de pesos, se le abonó 30 millones de pesos, con una deuda de 3 millones de pesos terminaron reconociéndole por la justicia ordinaria 346. Repito, por una deuda de 3 millones de pesos terminaron reconociéndole 346 millones de pesos. Además, por una vía totalmente equivocada, porque al tenor del artículo 104, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que debe resolver el tema de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, como somos los gerentes, y no el juzgado laboral donde finalmente terminó presentándose esta reclamación. Pero además también esa misma administración que el 21 de noviembre del 2016 depositó 1.070 millones de pesos en las cuentas de la compañía y 2 días después lo retiró, con la sorpresa, como está establecido también en las pruebas documentales a través de la directora financiera de Ferticol en febrero, cuando conceptuó que, comillas textuales, sobre el ingreso del dinero llamé a la tesorera para informarle y mostrarle el saldo, y las dos quedamos sorprendidas porque no sabíamos de dónde provenía dicho dinero. Sobre el retiro, me di cuenta que dicho dinero había sido retirado sin mi autorización. Llamé a la tesorera para colocarla en conocimiento. Ella se comunicó con el banco, a lo cual respondieron que estuviera tranquila porque el retiro lo había realizado el gerente general personalmente. Situación, por supuesto, que va en contravía de toda la normatividad administrativa, disciplinaria y penal frente al manejo de los recursos de una empresa como Ferticol. Pero aparte de ello, administraciones que terminaron reconociendo contratos verbales que, para el caso de lo que tenemos identificado, asciende a una cifra de 912 millones de pesos y que también estamos en el proceso de reclamar para Ferticol. Vale la pena decir también que otra responsabilidad corresponde a la gobernación departamental de la época en cabeza del doctor Didier Tavera Amado, porque a marzo del 2016 le entregamos a la administración del doctor Tavera una empresa con ingresos asegurados por 42 mil millones de pesos, en tesorería 2 mil millones de pesos, asegurado el manejo del recurso en patrimonio autónomo, todas las plantas produciendo, la nómina al día, mesadas pensionadas al día y un plan de salvamento aprobado por todos los órganos, y al final de su periodo terminó entregando una empresa totalmente acabada, un cadáver, que es lo que finalmente terminó recibiéndose. Frente a esto, terminó luego solo haciendo el registro como socio controlante ante la Cámara de Comercio, lo que le impone nuevos roles y responsabilidades a la gobernación del departamento bajo esta figura. Las supersociedades también hay que señalar que tuvo situaciones que vale la pena analizar desde diferentes ópticas, pero que sorprende por lo laxa y evasiva, por cuanto casi después de 15 años de tener el manejo del proceso de reestructuración de Ferticol, luego, cuando se declaró el incumplimiento por parte de los acreedores, terminó dándole la responsabilidad de la liquidación a la gobernación del departamento con base en la normatividad vigente. También vale la pena señalar, y con toda responsabilidad lo digo, el mal ejemplo dado por parte de la organización sindical Sintra Inquigas. En principio, por el mal manejo que se dieron de algunas cuotas sindicales, en donde con unos pagos que se hicieron por unas asesorías jurídicas a través de un abogado de nombre Carlos Arturo Lizarazo Velázquez,
se cursaron cuentas de cobro que correspondía a la cédula de la señora Graciela de Carmen Mateus, situación totalmente, por supuesto, irregular y de la cual hasta el momento no se ha dado claridad al respecto. Pero también el tema del manejo de la chatarra, donde se hicieron recuperaciones de materiales de diferente orden y entre otras se hizo el levantamiento de la línea de captación de agua de la Ciénaga San Silvestre, una tubería de 20 pulgadas cuyos recursos no entraron a la compañía, pero donde hay una clara evidencia en los facsímiles y en los recibos de pago de que sí, quienes compraron esta chatarra le dieron los recursos a unos funcionarios de Ferticol, pero este dinero nunca fue registrado en la contabilidad de la compañía. Aparte de eso, el presidente en su momento hizo unas reclamaciones a través del Ministerio del Trabajo por una deuda cercana a los 14 millones de pesos, donde finalmente terminaron reconociéndole 327 millones de pesos. Un tema también del mal ejemplo que se dio por parte del sindicato, donde su vicepresidente en su momento, por una deuda de 14 millones de pesos, terminaron reconociéndole 326 millones, y la cónyuge del presidente en su momento, que le debían 19 millones de pesos, y terminaron reconociéndole 415 millones de pesos. Pero de la misma manera que lo hicieron ellos, 16 trabajadores más lo hicieron por un monto que superó los 3.400 millones de pesos. Y aparte de ello, el presidente de entonces volvió a hacer otra reclamación en un proceso de pago de acreencias mediante conciliación el 23 de diciembre del año 2019, es decir, solamente unos días a que entrara el nuevo gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, una semana antes de que se iniciara un nuevo periodo de gobierno en el departamento de Santander, y allí en el Ministerio del Trabajo, con el liderazgo del presidente de la organización sindical, se presentaron unas conciliaciones que generaron un impacto enorme para la compañía. Para el caso del presidente se le dio un reconocimiento de 193 millones de pesos adicionales, pero de la misma manera que se hizo este reconocimiento al presidente del sindicato, presentaron también 60 trabajadores conciliaciones que le representaron a la empresa 14.800 millones de pesos que debían estar dirigidos al salvamento, a la proyección y a todas las actividades que se habían definido para proyectar a Ferticol, pero que terminaron finalmente generando una situación grave en el orden financiero para la compañía. O el caso de un expresidente que durante un año después de recibir la resolución de pensión, también, como no fue notificada a la empresa, recibía mesadas pensionales y salarios durante un año, situación que también es un mal ejemplo para todo el personal de fertilizantes. Entonces, también esto nos lleva a hacer alguna aclaración adicional sobre las mentiras que han hecho carrera como verdad. Entre ellas, los trabajadores son víctimas de lo que pasó en Ferticol. No es cierto. También hubo trabajadores que fueron victimarios, que contribuyeron al acabose de su fuente de empleo y el sustento de sus familias, demostrado en este tipo de acervo documental. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo, con las conciliaciones citadas el 20 de diciembre del 2019, donde con 66 trabajadores se impactó con los 14.800 millones de pesos a Ferticol, en una situación que se dio en un día en donde un solo funcionario que no era el titular de las conciliaciones terminó reconociendo estos pagos. Adicionalmente, también se reconocieron multas y sanciones que venían siendo negadas en el juzgado laboral, pero en el momento de la liquidación no se exigieron soportes para las conciliaciones, y todas las conciliaciones, óigase bien, todas las conciliaciones
quedaron mal hechas, porque las bases de las liquidaciones no eran las reales. Los valores fueron inflados en contra de los intereses de Ferticol. Para decirlo de una manera concreta, en las conciliaciones de los años 2016, 2017 y 2019, conciliaciones y transacciones, se debían pagar en un análisis generoso de la parte jurídica, pero real en cuanto a las liquidaciones y a las acreencias que le correspondían a los trabajadores, se debían reconocer una cifra cercana a los 13.000 millones de pesos, pero donde se terminaron pagando más de 20.700 millones de pesos. Es decir, que estas conciliaciones que se hicieron con unas liquidaciones equivocadas terminaron generando un perjuicio con una diferencia superior a los 7.400 millones de pesos para Ferticol. Este análisis también debe pasar por la fiducia, donde se tiene el fideicomiso de los lotes de Ferticol, pero entre otras cosas, donde existen algunas dudas frente a lo que fue la permisividad de este órgano de control y de manejo de los activos de fertilizantes colombianos, porque el fideicomiso que debía trabajarse con 3 fideicomitentes finalmente terminó reconociendo pagos elevados solamente con 2 de ellos, por citar alguna circunstancia que ha llamado poderosamente la atención y de lo cual también se está dando conocimiento a las autoridades. Por otra parte, vale la pena mencionar el tema de los terrenos de Ferticol, que es uno de los temas que más se comenta en diferentes escenarios cuando se refieren al tema de Ferticol: la venta de los activos de la compañía. Esto se dio en el año 2014, luego de realizar embargos y resolver remanentes judiciales, de poner al día el pago de los impuestos, pero vale la pena decir que, tal como ya se mencionó y como se puede demostrar documental y legalmente, la venta de los activos improductivos fue autorizada desde el año de 1999 y adicionalmente en el 2011 fue ratificada en el periodo del gobierno del doctor Horacio Serpa Uribe. Lo que también entonces vale la pena aclarar, lo que ha hecho carrera, que los lotes fueron autorizados por el gobierno del doctor Richard Aguilar como mandatario departamental de la época. Falso. La venta de los activos ya venía siendo autorizada desde 1999, repito, y ratificada mediante acta 413 del año 2011 por parte del gobernador de la época, doctor Horacio Serpa Uribe. Pues cuando se dio en el año 2014 la necesidad de acudir a estos activos improductivos, que entre otras cada vez estaban siendo invadidos de una manera más acelerada, pues se decidió hacer un desenglobe de los terrenos. Y aquí está el reflejo de lo que también ya ha sido invadido y que está en proceso de difícil recobro para Ferticol. Áreas estratégicas importantes, fundamentales para la empresa, y que fueron invadidas sin que se ejerciera el control de las autoridades. Los terrenos fueron llevados a un fideicomiso que es un patrimonio autónomo que le da la garantía de protegerlo frente a diferentes circunstancias de orden judicial por un monto que ascendió en un ejercicio inmobiliario de 70.503 millones de pesos su venta. El lote donde funciona Ferticol no se ha vendido, ese lote está protegido en un patrimonio autónomo, pero la venta de los 5 lotes restantes dio una suma de 70.500 millones de pesos, que también hay que aclarar frente a lo que son las dudas que se generan como mentiras y que hacen tránsito a verdad. Que los lotes se vendieron y no se invirtió en la planta de Ferticol y en los equipos. Falso. Se recibieron 28.000 millones de los 70.000 y estos se invirtieron, como lo manda
la ley en pago de acreencias de trabajadores y además en el aparato productivo. Fueron invertidos cerca de 14.000 millones de pesos, la inversión más grande de los últimos 20 años. Así se distribuyeron estos 28.000 millones que fueron recaudados de la venta de los lotes. De la venta de 70.000 se recaudaron 28.000, que fueron invertidos aproximadamente 10.000 en acreencias laborales. Se fondeó el pasivo pensional y se pagaron mesadas atrasadas por cerca de 1.900 millones de pesos. Se hizo modernización de plantas y operación por cerca de 14.000 millones de pesos y se dejaron garantizados por ingresar 42.000 millones de pesos, que finalmente fueron los que hoy día no hay absolutamente 5 centavos para poder proyectar a la empresa. En su momento los logros alcanzados se dieron en diferente orden, en la parte humana, en la parte técnica, en la parte jurídica, en la parte financiera, pero donde se puede destacar que finalmente Ferticol tuvo su último mejor momento en el año 2015, pero luego, precisamente por las decisiones equivocadas que se adoptaron, se llevó a la situación que hoy día estamos viviendo. La venta de los lotes, también vale la pena decir, como un hecho que aclare dudas, fue investigado por parte de los diferentes órganos de control y con toda la documentación y con todas las respuestas que se ha dado, con toda la sustentación, los órganos de control, la Contraloría General de Santander y la Procuraduría Regional cerraron los casos con todo lo que se pudo evidenciar que fueron actuaciones enmarcadas en la normatividad colombiana. ¿Qué ha hecho el gobierno de Mauricio Aguilar? Este es el resumen del plan de trabajo que se definió para el presente periodo de gobierno y de la cual, en mi condición de gerente general, debo necesariamente operativizar. Un plan estratégico con 6 objetivos concretos que son los siguientes. Primero, tener una actualización financiera de Ferticol. Segundo, realizar las acciones jurídicas requeridas para la situación de la compañía. Tercero, realizar un diagnóstico administrativo sobre la situación actual y evaluaciones futuras de la factoría. Cuarto, fundamentar todo en análisis técnicos. Quinto, proceder como está estatuido, ordenado y enmarcado en la norma, la liquidación de la Sociedad Comercial Fertilizantes Colombianos. Y 6, explorar la posibilidad de que se puedan identificar algunas opciones de futuro de la compañía. Pues bien, ya desarrollando de manera concreta lo que es este plan estratégico desarrollado durante el último año, durante los presentes 12 meses, se puede decir que se logró ya tener en la parte financiera una reconstrucción total de la información financiera en norma Colgap, y toda la reconstrucción arrancó desde el año 2017 y tenemos una realidad financiera ya reconstruida con corte 31 de diciembre del año 2020, lo cual nos da entonces en ese sentido ya la información veraz desde el punto de vista financiero de lo que se está viviendo en Ferticol. Aparte de eso, también en el tema jurídico se logró empezar a contener lo que eran los procesos laborales en contra de la compañía, revisar las transacciones, revisar las conciliaciones y por supuesto también iniciar las denuncias, las demandas y las reclamaciones que haya lugar para el tema de Ferticol. En el tema administrativo ya se lograron hacer también el avalúo de los activos, el levantamiento de los inventarios. Estamos en un proceso de identificación de bienes fungibles, pero también ya se hizo el cálculo actuarial, que es el avalúo de las obligaciones pensionales que tiene Ferticol con sus ex trabajadores, y de lo cual también se tiene un fideicomiso que garantiza el pago de lo que son las mesadas pensionales una vez se resuelvan unas obligaciones por el manejo administrativo de este fideicomiso y poder buscar normalizar el pago de estas mesadas a los extrabajadores. En la parte técnica ya se ha hecho
todo el diagnóstico operacional de plantas y equipos, la clasificación de elementos aprovechables, el acompañamiento de los avalúos técnicos, y ya se tiene también identificado lo que es la ruta según la norma de lo que corresponde al proceso de liquidación de la sociedad comercial Fertilizantes Colombianos, y de lo cual está haciendo tránsito al seno de la Asamblea del Departamento del proyecto de ordenanza que otorgue facultades al señor gobernador para poder expedir el acto administrativo que dé inicio de manera formal y oficial del proceso de liquidación de Ferticol. Y también se ha explorado con algunos expertos, sobre todo el segmento de oil and gas, para poder identificar algunas opciones de desarrollo industrial que puedan mitigar lo que será el impacto de la liquidación de la compañía, y frente a lo cual, con apoyo de la gobernación del departamento, se registró en el banco de proyectos de la gobernación un proyecto que busca identificar lo que podrían ser algunas iniciativas, 4 en especial, de transformación industrial que, a manera de anteproyecto, sirva para poder gestionar inversiones de esta naturaleza en Barranca Bermeja. La pregunta sobre que si es mejor liquidar o reactivar, por supuesto, independiente de que la ley obliga a la liquidación de Ferticol, en el tema algunos insisten en la posibilidad de reactivación, pero en gracia de discusión vale la pena también decir que si esta reactivación fuera un escenario posible, tendrían que considerarse diferentes elementos de la parte operacional, de la parte jurídica y del recurso humano que hoy ya no tiene la compañía. De la parte operacional y jurídica, diferentes actuaciones desde las reconstrucciones de plantas, equipos, líneas de captación de materias primas, lo que son también las definiciones de las reclamaciones laborales, el tema de los embargos, el tema de la seguridad social de los trabajadores para poder operar con normalidad, con un impacto que en su sumatoria desde el punto de vista financiero podemos decir que supera los 150 millones de dólares, con el inconveniente que también habría que definir la formación de nuevos operadores, porque los equipos de la empresa definitivamente, por su tecnología obsoleta, pues obviamente requeriría una formación diferente para quienes estén al frente de una factoría de esta naturaleza. Lo que implica finalmente entonces es que todo lo que son los elementos técnicos, operacionales, jurídicos, administrativos y el recurso humano son los que impiden que en este momento se pueda pensar en una reactivación, lo que finalmente se lleva es a acatar como corresponde la normativa y la orden judicial de liquidar a Fertilizantes Colombianos. Aclarando mentiras que han hecho también carrera como verdad, vale la pena aclarar una más, y es el hecho de que algunos dicen que es más económico reactivar que liquidar. Eso es totalmente falso. En una eventual reactivación se implicaría unas inversiones superiores a los 150 millones de dólares, es decir, más de 500.000 millones de pesos. Esto no tendría ninguna posibilidad dentro de los presupuestos de los accionistas. Pero por otro lado, la misma situación de las invasiones, que se convirtió en un problema reciente, nos dejan ver a las claras situaciones de alta complejidad y impacto social, como el hecho de que cada vez han sido invadidas más tierras de Ferticol, entre ellas la mina de arcilla, de donde se proveía el insumo para la producción del nitrato de amonio, un área que hoy está totalmente ocupada por invasiones y donde no ha sido posible que se ejerza la autoridad para defender los intereses de la empresa. Pero mucho más allá del tema policivo y del tema legal está el tema social y operacional, porque estos asentamientos ilegales están ubicados a 50 metros de los tanques de almacenamiento de amoníaco, lo cual obviamente es una dificultad a todas luces que se ve con esta situación irregular.
Por otra parte, el gasoducto de Ferticol, que también por tener un producto volátil, un producto que se maneja a altas presiones, que dentro de lo que es la normatividad internacional debe tener un derecho de vía para proteger a alguna eventualidad a las comunidades, pues terminó siendo absorbido por estas invasiones al punto tal que dentro de las invasiones ya se pueden observar en los patios de la casa, por la mitad de la calle, el tubo del gasoducto de Ferticol, un tema obviamente totalmente antitécnico. Pero como si fuera poco, ahora hay nuevos asentamientos ilegales en líneas de alta tensión de 34.500 kilovoltios, donde los techos de zinc de estos asentamientos también ilegales tienen en grave riesgo a sus pobladores de que pueda acontecer una tragedia. Las imágenes nos muestran entonces el tema del gasoducto, el tema de las líneas de alta tensión que tienen en grave riesgo a la población, y todo esto nos lleva también a pensar en el tema financiero de la compañía. Decía que ya con corte 31 de diciembre del año 2020 tenemos la realidad financiera de la compañía, y es una realidad que hay que decirla de una manera clara, de una manera responsable, por todas las implicaciones jurídicas que ello implica. Hoy día, el patrimonio de Ferticol está en negativo. ¿Por qué? Porque los pasivos, las deudas, terminaron comiéndose ya el valor de los activos. Los activos de Ferticol ascienden a una cifra cercana a los 133.200 millones de pesos, y los pasivos ya lo superaron. Los pasivos ya llegaron a los 138.800 millones de pesos. Esto quiere decir que el patrimonio está en menos 5.700 millones de pesos. Esto, a la luz del Código de Comercio, es causal de disolución, lo mismo que tal cual está establecido en la Ley 2069 del año 2020, donde el patrimonio y la situación de Ferticol obligatoriamente debe conducir a liquidación de la compañía. Los activos están discriminados de diferente manera, pero el que más peso tiene dentro de la valoración de ellos es el tema de la propiedad, planta y equipos, con un avalúo cercano a los 18.000 millones de pesos, y unos terrenos que ascienden a una cifra de 100.000 millones de pesos. Todos los activos con corte 31 de diciembre alcanzan una cifra de 133.000 frente a unos pasivos que, como se ha dicho, ya superaron el valor de los activos, porque los pasivos ascienden a 138.000, y dentro de ellos, por supuesto, que pesa de una manera muy grande, muy importante, el tema de las obligaciones laborales, que asciende a 27.900 millones de pesos, pero la seguridad social de los trabajadores llega a una cifra superior a los 46.000 millones de pesos, de los cuales, por intereses, solamente lo que se ha dejado pagar alcanza una cifra superior a los 26.000 millones de pesos. Las obligaciones laborales, en consecuencia, en Ferticol, es un tema que se deben resolver dentro de la prelación de pago que esté establecido en la norma con la liquidación de la empresa. Y vale la pena también decir que todo ello partió, como ya se mencionó, a través del incumplimiento del acuerdo que se definió el 4 de abril del 2019, donde también vale la pena aclarar, porque algunos han venido mencionando que el 4 de abril del 2019 en Ferticol no se aprobó la liquidación. Eso no es cierto. Aquí está el facsímil de lo que se definió en la asamblea de acreedores, donde, comillas, después de hablar de que no se pudo dar una prórroga al acuerdo, se dice: para que proceda la liquidación judicial en los términos de la ley. Ahí está clarísimo. Es un mandato
de liquidación, lo cual nos lleva a aclarar también una séptima mentira que ha hecho carrera como verdad, y es que la liquidación es un acto del gobierno para afectar a los trabajadores. Falso. La gobernación no decidió la liquidación. Además de ser una orden, la liquidación fue una decisión de los mismos trabajadores según el acta que está consignado como documento que cualquiera puede consultar para verificar lo que estamos diciendo. Las órdenes de liquidación de Ferticol, en consecuencia, son provenientes del promotor del acuerdo. En abril del 2018, lo mismo que las supersociedades para la misma época, ya se tiene definido lo que se dio por parte de la Asamblea de Accionistas en 3 oportunidades: en mayo del 2018, en julio del 2020 y en enero del 2021, que conducen a la liquidación de la compañía. Pero también de manera reciente, el Tribunal Administrativo de Santander en febrero del 2021 ordenó proseguir con el tema de la liquidación. Esto, en resumen, entonces, lo que ha acontecido durante Ferticol a lo largo de este último año, contextualizado con el pasado, con todo lo que son los antecedentes históricos, pero también lo que condujo al estado en el que se encuentra hoy la compañía. Solamente un par de consideraciones finales. Primero, que la liquidación de Ferticol no es una privatización. Segundo, que Ferticol se acaba por la sumatoria de los problemas actuales, técnicos, jurídicos y financieros especialmente. Y del patrimonio, tercero, del patrimonio de Ferticol ya no queda nada, todo se lo comieron los pasivos. Cuarto, si no se liquida ya, son altos los riesgos de responsabilidad fiscal y disciplinaria. Y una consideración final también: la mitigación del impacto de la liquidación solo se podrá lograr con nuevos proyectos industriales de aprovechamiento de corrientes y materias primas, especialmente de la refinería, que debe corresponder específicamente al estímulo que se le pueda dar a inversionistas que quieran venir a participar de este tipo de iniciativas en Barranca Bermeja. De esta manera, entonces, se resume todo lo actuado durante el último año por parte de la gerencia a mi cargo, también por todo lo orientado por parte de la honorable Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la compañía, y frente a lo cual tenemos todos los procedimientos sustentados, avalados y con la responsabilidad que debe corresponder a este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en Ferticol. Muchísimas gracias por su interés, siempre también a la orden frente a lo que puedan ser algunos comentarios, situaciones, sugerencias que puedan responder al interés de todos ustedes. Y desde la gerencia de Ferticol puedo terminar diciendo que son 3 las actuaciones más importantes orientadas por los órganos directivos de la compañía. Primero, resolver la situación de las acreencias de los trabajadores que están pasando por una situación muy complicada, y al igual que en segundo lugar, las mesadas pensionales que por más de 50 meses no han llegado a los extrabajadores de Ferticol. Y en tercer lugar, todo lo que aconteció en Ferticol, ponerlo en conocimiento de las autoridades para que se aclare lo acontecido, pero también para que se adjudiquen todas las responsabilidades a que haya lugar a sus autores. Muchísimas gracias.